Sección número 23 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo 19. Ruede la bola me convida a almorzar en la posada del Castillejo. Solo más tarde fue cuando Pepe me entregó el cuaderno de apuntes en que la historia del fenómeno de la galería inexplicable había sido relatada por completo por él en la mañana misma que siguió a aquella noche enigmática. El día en que fui a verle al castillo me contó detalladamente cuanto sabe ahora el lector, incluso el empleo de su tiempo durante las pocas horas en que aquella semana estuvo él en París, en donde, por cierto, nada importante logró saber. El acontecimiento de la galería inexplicable sobrevino en la noche del 29 al 30 de octubre, es decir, 3 días antes de mi regreso al castillo, puesto que estábamos a 2 de noviembre. De modo que el 2 de noviembre fue cuando volví yo al castillo, provisto de armas, como me lo pedía mi amigo en su telegrama. Estoy en el cuarto de Pepe. Acaba este de terminar su relato. Mientras hablaba, no había cesado de acariciar la convexidad de los cristales del binóculo hallado en el velador, y comprendía yo, por la alegría que le causaba el manipular aquellos cristales de présbita, que debían éstos de constituir una de aquellas señales sensibles destinadas a entrar en el círculo trazado por el mejor lado de su razón. Aquella manera rara, única, que tenía de expresarse, empleando términos maravillosamente adecuados a su pensamiento, ya no me sorprendía, pero las más de las veces era necesario conocer su pensamiento para comprender dichos términos. Y no siempre era cosa fácil penetrar el pensamiento de Pepe. El pensamiento de aquel niño era una de las cosas más curiosas que hasta entonces había yo podido observar. Pepe se paseaba en la vida con su pensamiento, sin sospechar la extrañeza o, mejor dicho, alelamiento que provocaba en los demás. La gente volvía la cabeza hacia aquel pensamiento, lo miraban pasar, alejarse, como se para uno para considerar con más detenimiento una silueta original que cruza por nuestro camino. Y así como decimos, ¿de dónde viene ese? ¿A dónde va? Decíase, ¿de dónde viene el pensamiento de Ruede la bola? ¿Y a dónde va? He dicho que no sospechaba Pepe el color original de su pensamiento. Por eso no le molestaba para pasearse, como todo el mundo en la vida. Asimismo, un individuo que no se da cuenta de la excentricidad de sus atavíos está del todo a sus anchas, cualquiera que sea el medio por donde circule. Con sencillez natural, aquel niño, irresponsable de su cerebro sobrenatural, expresaba cosas formidables por lo esforzada que era su lógica, tanto que no podíamos nosotros comprender su forma, sino cuando, ante nuestros maravillados ojos, tenía a bien Pepe alargarla y presentarla de cara en su posición normal. Me preguntó Pepe qué pensaba yo del relato que acababa de hacerme. Le contesté que su pregunta me embarazaba mucho, a lo cual me replicó que probara a mi vez a utilizar como él el mejor lado de mi razón. Pues bien, dije, me parece que el punto de partida de mi razonamiento debe ser este. Está fuera de duda que el asesino a quien usted perseguía se ha hallado en cierto momento en la galería, y me detuve. Después de tan feliz arranque, exclamó Pepe, no debió usted pararse tan pronto. Vamos, un pequeño esfuerzo. Probaré. Desde el momento que estaba en la galería y que desapareció de ella,
no habiendo podido pasar por una puerta ni por una ventana, preciso es que se haya escapado por otra abertura. Ruede la Bola me miró con lástima, se sonrió y no titubeó en confiarme que seguía razonando como un zapato. ¿Qué digo? No como un zapato, no. Razona usted como Federico Larsan, pues Ruede la Bola pasaba por períodos alternativos de admiración y de desdén hacia Federico Larsan. Tan pronto exclamaba: «Es realmente superior», tan pronto gemía: «¡Qué bestia!», según que los descubrimientos de Larsan corroboraban el razonamiento de Pepe o que lo contradecían. Era esta una de las flaquezas del noble carácter de aquel extraño niño. Nos habíamos levantado y me llevó al parque. Estábamos en el patio de honor y nos dirigíamos hacia la salida cuando un ruido de postigos violentamente abiertos nos hizo volver la cabeza, y vimos en el primer piso del ala izquierda del castillo, en una ventana, una cara coloradísima y del todo afeitada que yo no conocía. «Arthur Rance», murmuró Pepe. Bajó la cabeza, apresuró el paso y le oí decir entre dientes: «De modo que estaba anoche en el castillo. ¿Qué ha venido a hacer aquí?». Ya que estuvimos algo alejados del castillo, le pregunté quién era aquel Arthur Rance y cómo lo había él conocido. Entonces me recordó su relato de aquella misma mañana, haciéndome recordar que Mr. Arthur W. Rance era aquel norteamericano de Filadelfia con quien había él bebido tanto champagne en la noche de la recepción del Elíseo. Pero ¿no iba a marcharse casi enseguida? Sí, por eso estoy extrañadísimo de verle. No solo en Francia, sino sobre todo aquí. No vino anoche ni ha llegado esta mañana. Vendría antes de comer. Por eso no lo he visto. ¿Cómo es que no me han avisado los porteros? Hice notar a mi amigo que, respecto de los porteros, no me había dicho aún cómo se las había compuesto para hacerlos poner en libertad. Justamente nos acercábamos a la portería. Los esposos Bernier nos miraban venir. Una amable sonrisa iluminaba sus rostros. Parecían no haber conservado ningún mal recuerdo de su detención preventiva. Mi joven amigo les preguntó a qué hora había llegado Rance. Contestaron que ignoraban la presencia de Rance en el castillo. Debía de haber llegado durante la velada de la víspera, pero no habían ellos oído abrir la verja, dado que el señor Rance, que, según parece, gustaba mucho de andar y que no quería que fuesen a esperarlo en coche, acostumbraba dejar el tren en el pueblo de Saint-Michel. De allí, atravesando la selva, se encaminaba hacia el castillo. Llegaba al parque por la gruta de Santa Genoveva, bajaba hasta ella, pasaba por encima de una verjita y estaba en el parque. A medida que los porteros hablaban, iba Pepe frunciendo el ceño. Parecía descontento, pero descontento de sí mismo. Sin duda le molestaba que, después de haber estado estudiando a los seres y las cosas del castillo con minucioso esmero, no supiera aún que Rance acostumbraba venir a casa de su colega. Pidió explicaciones. «¿Dicen ustedes que el señor Rance acostumbra venir al castillo? ¿Cuándo ha venido aquí por última vez?» «No podríamos decírselo a usted fijamente», contestó Bernier, el portero, «puesto que nada podíamos saber mientras estuvimos presos, y además, porque si ese señor, cuando viene al castillo, no pasa por la verja principal, tampoco pasa por ella cuando se marcha». «¿Saben ustedes siquiera cuándo vino aquí por primera vez?»
Eso sí, señor. Hace 9 años. De modo que hace 9 años que vino a Francia. Y en aquella época, ¿cuántas veces que ustedes sepan vino aquí? 3 veces. ¿Cuándo vino por última vez antes de hoy, sabiéndolo ustedes? Unos 8 días antes del atentado del Cuarto Amarillo. Pepe preguntó también, pero esta vez a la mujer. ¿En la ranura del piso? En la ranura del piso, contestó ella. Gracias, contestó Pepe. Y prepárense ustedes para esta noche. Pronunció esta última frase con un dedo sobre los labios para recomendar silencio y discreción. Salimos del parque y nos dirigimos a la posada del Castillejo. ¿Va usted algunas veces a comer a esa posada? Algunas, pero ¿también come usted en el castillo? Sí, Larsan y yo nos hacemos servir tan pronto en una de nuestras habitaciones, tan pronto en otra. ¿No les ha convidado a ustedes nunca el señor Stangerson a comer con él? Nunca. ¿La presencia de ustedes en su casa no le molesta? Lo ignoro, pero en todo caso, hace como si no le molestara. ¿Nunca les pregunta a ustedes nada? Nunca. Ha quedado en el estado de ánimo del señor que se hallaba detrás del Cuarto Amarillo mientras asesinaban a su hija, que consiguió por fin forzar la puerta y que no encontró al asesino. Está persuadido de que, puesto que no pudo en el momento mismo descubrir nada, con mayor motivo no podremos nosotros descubrir nada tampoco. Pero se ha impuesto como un deber, desde la hipótesis de Larsan, el no contrariar nuestras ilusiones. Pepe se hundió de nuevo en sus pensamientos, interrumpiéndolos por fin para decirme cómo había conseguido poner en libertad a los 2 porteros. Hace unos días fui a ver al señor Stangerson con una hoja de papel en la mano. Le pedí que en aquella hoja escribiera estas palabras: me comprometo, cualesquiera que sean las revelaciones que hagan mis porteros, Bernier y su mujer, a no despedir a estos 2 fieles servidores, y que firmara. Le expliqué que con esta frase podría yo hacer hablar a los porteros, y le afirmé que mi persuasión era que para nada figuraban en el crimen. Por cierto que esta fue siempre la opinión del profesor. El juez de instrucción presentó la hoja a los porteros, quienes entonces hablaron. Dijeron lo que sabía yo que dirían, tan pronto como estuvieran seguros de conservar su colocación. Contaron que se dedicaban al merodeo en las posesiones del señor Stangerson, que estaban merodeando la noche del crimen, y que este fue el motivo de hallarse tan cerca del pabellón en el momento del drama. Los conejos que por ese medio lograban se los vendían al dueño de la posada del Castillejo, quien se los servía a su clientela o los enviaba a París. Lo cual era verdad, lo había yo adivinado desde el primer momento. Recuerde usted la frase que me abrió la puerta de la posada del Castillejo: ahora habrá que comer carne que chorrea sangre. Dicha frase la había yo oído aquella misma mañana, cuando llegamos a la verja del parque. También usted la oyó, pero no le dio importancia. Recordará usted que cuando estábamos a punto de llegar a la verja, nos detuvimos a mirar a un hombre que, ante el muro del parque, iba y venía consultando a cada momento su reloj. Aquel hombre era Federico Larsan, que ya estaba trabajando. Ahora bien, detrás de nosotros, el dueño de la posada, desde el umbral de su casa, decía a uno que estaba dentro: ahora habrá que comer carne que chorrea sangre. ¿Por qué ese ahora? Quien, como yo, está en busca de una misteriosa verdad, nada deja escapar de lo que ve y de lo que oye. A todas las cosas
es preciso encontrarles sentido. Llegábamos a un país pequeño trastornado por un crimen reciente. La lógica me obligaba a sospechar que toda frase pronunciada podía relacionarse con el acontecimiento del día. Ahora, para mí, significaba desde el atentado. Por eso, desde que comenzaron mis pesquisas, traté de encontrar una correlación entre esta frase y el drama. Fuimos a almorzar al Castillejo, largué de sopetón la frase y vi, por la sorpresa y el disgusto del tío Mateo, que, respecto de él, no había yo exagerado la importancia de dicha frase. Acababa de saber que los porteros quedaban arrestados. El tío Mateo nos habló de ellos como quien habla de amigos verdaderos, cuya ausencia se echa de menos. Enlace fatal de las ideas. Me digo, ahora que están arrestados los porteros, va a ser menester comer carne que chorrea sangre. No hay porteros, no hay caza. ¿Cómo he sido conducido a esta idea precisa de caza? El odio expresado por el tío Mateo hacia el guarda, odio, según él, compartido por los porteros, me condujo suavemente a la idea del merodeo. Ahora bien, como era evidente que no podían estar acostados los porteros en el momento del drama, ¿por qué estaban fuera aquella noche? ¿Para el drama? No estaba yo dispuesto a creer tal, pues ya entonces pensaba yo, por razones que más tarde le diré, que el asesino carecía de cómplice y que todo ese drama ocultaba un misterio entre Matilde y el asesino. Misterio en el que para nada entraban los porteros. La historia del merodeo lo explicaba todo en cuanto a los porteros. Admití esto en principio y busqué una prueba en su casita. No tardé en descubrir las trampas generalmente empleadas para la caza furtiva, y pensé, esto explica que estuvieran de noche en el parque. No me extrañó que no dijeran la verdad ante el juez de instrucción. La caza furtiva los salvaba de una causa criminal, pero suponían que el señor Stangerson los despediría, y como estaban seguros de su inocencia tocante al crimen, confiaban en que ésta llegaría a descubrirse y que su amo seguiría ignorando lo del merodeo. Además, que de ir muy mal las cosas, siempre les quedaba el recurso de decir la verdad. He apresurado yo su confesión por medio de la hoja que me firmó el profesor. Dieron los porteros todas las pruebas necesarias. Fueron puestos en libertad y desde entonces me están muy agradecidos. ¿Por qué no los hice yo soltar antes? Por no estar seguro de que su única culpa era la caza furtiva. Quería yo dejarlos venir y estudiar el terreno. A medida que pasaban días, mi convicción adquiría más certeza. Después de lo de la galería inexplicable, como necesitaba contar con gente adicta, resolví ganarme la voluntad de los porteros haciéndolos poner en libertad. Y ahí tiene usted el resultado. Así se expresó Pepe Ruede la Bola, y no pude sino asombrarme de la sencillez del razonamiento que le había conducido a la verdad respecto de la complicidad de los porteros. El asunto en sí no era extraordinario, pero pensé que no tardaría mucho Pepe en explicarnos con la misma sencillez la formidable noche del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. Habíamos llegado a la posada del Castillejo. Entramos. Esta vez no vimos al posadero. Su mujer fue la que nos recibió con amable sonrisa. Ya he descrito la sala en que nos hallábamos, y he dicho algunas palabras acerca de la simpática mujer rubia, de dulce mirar, la cual se puso enseguida a nuestra disposición para el almuerzo.
¿Qué tal sigue el tío Mateo? Preguntó Pepe. Lo mismo, señor, lo mismo. Siempre en cama. ¿No cede un poco su reuma? No, por cierto. La noche pasada he tenido que darle una inyección de morfina. Solo esa droga calma un poco sus dolores. Hablaba con voz dulce. Todo en ella expresaba dulzura. Era realmente una mujer hermosa, algo indolente. Sus hermosos ojos tenían grandes ojeras, ojos de amorosa. Cuando no le molestaba su reuma, el tío Mateo debía ser un hombre feliz. Pero ¿ella era feliz con aquel huraño? La escena a que habíamos asistido días antes no nos permitía creerlo, y no obstante, se notaba en la actitud toda de aquella mujer que no estaba desesperada. Desapareció para preparar nuestro almuerzo, después de habernos dejado sobre la mesa una botella de excelente sidra. Pepe llenó 2 tazones, preparó su pipa, la encendió y tranquilamente me explicó por fin la razón que le había determinado a hacerme venir al castillo provisto de armas. Sí, dijo, siguiendo con mirada contemplativa los caprichosos dibujos del humo de la pipa. Sí, querido amigo, espero esta noche al asesino. Hubo un corto silencio, no interrumpido por mí, y añadió Pepe. Anoche, en el momento de ir yo a acostarme, el señor Darzac llamó a la puerta de mi cuarto. Abrí y me confió que tenía que ir por la mañana, es decir, esta mañana, a París. La razón que le determinaba a aquel viaje era a la vez perentoria y misteriosa. Perentoria, puesto que le era imposible no hacer aquel viaje, y misteriosa, puesto que le era imposible revelarme el objeto del mismo. Me marcho, y, no obstante, Añadió, daría la mitad de mi vida por no apartarme en este momento de la señorita Stangerson. no me ocultó que, una vez más, la creía en peligro. No me extrañaría que ocurriera algo esta noche, me dijo, y, sin embargo, tengo que ausentarme. Solo pasado mañana por la mañana podré estar de regreso aquí. Le pedí explicaciones, y esto es lo que me dijo. Su creencia en un peligro inminente provenía de la coincidencia que existía entre sus ausencias y los atentados de que era objeto Matilde. La noche de la galería inexplicable había él tenido que ausentarse, y en efecto sabemos que no estaba en el castillo. Por lo menos lo sabemos oficialmente, según sus declaraciones. Para que con semejante temor se ausentara de nuevo hoy, preciso era que obedeciese a una voluntad más poderosa que la suya. Esto es lo que yo pensaba, y esto es lo que le dije. Me contestó, quizá. Pregunté si esa voluntad más poderosa que la suya era la de la señorita Stangerson. Me juró que no, y que la decisión de su ausencia había sido tomada por él fuera de toda indicación de Matilde. En resumen, me repitió que no creía en la posibilidad de un nuevo atentado sino por aquella extraordinaria coincidencia observada por él y que, por cierto, le había hecho observar el juez de instrucción. Si ocurriera algo a la señorita Stangerson, dijo, sería terrible para ella y para mí. Para ella, que, una vez más, estará entre la vida y la muerte. Para mí, por no poder defenderla, caso de ser atacada, y que me veré luego en la necesidad de no poder decir dónde he pasado la noche. Ahora bien, me doy cumplidamente cuenta de las sospechas que contra mí pesan. Tanto el juez
como el señor Larsan, quien me ha seguido la última vez que fui a París, costándome mucho trabajo verme libre de él, casi me creen culpable. ¿Por qué no revela usted ya el nombre del asesino?, exclamé, puesto que lo conoce usted. Al señor Darzac le hizo tremendo efecto mi exclamación. Contestó con voz incierta: ¿Yo conocer el nombre del asesino? ¿Quién me lo habría dicho? Le contesté: la señorita Stangerson. Entonces se puso tan pálido que creí que iba a desmayarse, y vi que había yo dado en el clavo. Matilde y él sabían el nombre del asesino. Ya que se hubo repuesto un poco, me dijo: voy a dejarle a usted, señor mío. Desde que está usted aquí, he podido apreciar su excepcional inteligencia y su ingenio sin igual. Un favor le pido. ¿Acaso no tenga yo razón en temer un atentado para esta noche? Pero como hay que preverlo todo, cuento con usted para impedir ese atentado. Tome cuantas disposiciones sean necesarias para aislar, para guardar a la señorita Stangerson. Haga usted que nadie pueda entrar en el cuarto de la señorita Stangerson. Vele alrededor de ese cuarto como un buen perro de guardia. No duerma usted y no se permita un solo minuto de descanso. El hombre a quien tememos es prodigiosamente astuto. Es quizá el más astuto del mundo entero. Esa misma astucia la salvará si usted vigila, pues es imposible que no sepa él que usted vigila por temor a esa astucia misma. Y si sabe que usted vela, no intentará nada. ¿Ha hablado usted de eso al señor Stangerson? No. ¿Por qué? Porque no quiero, señor mío, que el señor Stangerson me diga lo que ha poco me ha dicho a usted. Usted conoce el nombre del asesino. Si a usted le ha extrañado lo que acabo de decirle, quizá venga mañana el asesino. ¿Cuál no sería el asombro del señor Stangerson si le repitiera yo las mismas palabras? Quizás no admita que mi siniestro pronóstico esté solo basado en coincidencias que también a él acabarían por parecerle extrañas. Le digo a usted todo esto, señor Ruede la Bola, porque tengo gran confianza en usted. Sé que usted no sospecha de mí. El pobre hombre, continuó Pepe, me contestaba como podía, con frases entrecortadas. Padecía mucho. Me compadecí de él. Tanto más cuanto que estaba yo persuadido de que se dejaría matar antes que decirme quién era el asesino, así como la señorita Stangerson se dejará asesinar antes que denunciar al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. El tal hombre debe tenerla o tenerlos sujetos de una manera terrible, y nada deben temer tanto como que llegue a saber el señor Stangerson que su hija está moralmente a merced de su asesino. Hice comprender al señor Darzac que se había explicado suficientemente y que podía callarse, puesto que nada más podía decirme. Le prometí velar y no acostarme en toda la noche. Insistió para que organizara yo una verdadera barrera infranqueable en torno del cuarto de Matilde, alrededor del tocador, en donde dormían las dos enfermeras, y alrededor del salón, en donde, desde la noche de la galería inexplicable, dormía el señor Stangerson. En una palabra, alrededor de todo aquel cuerpo de casa. En una palabra, alrededor de todo aquel cuerpo de casa.
no sólo comprendí por aquella insistencia que el señor Darzac me pedía que imposibilitara yo la llegada del asesino al cuarto de la señorita Stangerson, sino que también hiciera yo aquella llegada tan visiblemente imposible que se descorazonara el hombre enseguida y desapareciera sin dejar rastro. Así es como expliqué yo, para mis adentros, la frase final con que se despidió de mí. Cuando yo me haya marchado, podrá usted hablar de sus sospechas para esta noche al señor Stangerson, al tío Santiago, a Federico Larsan, a todo el mundo en el castillo, y organizar así, a mi regreso, una vigilancia que, a los ojos de todos, habrá salido de su caletre de usted. Se fue el pobre hombre sin saber ya lo que decía ante mi silencio y mis ojos que le gritaban que había yo adivinado las 3/4 partes de su secreto. Sí, en efecto, muy descorazonado y muy triste debía de estar para haber venido a mí en semejante momento y para abandonar a Matilde, teniendo como tenía en la cabeza la terrible idea de la coincidencia. Ya que se hubo marchado, reflexioné. Pensé que era preciso ser más astuto que la astucia misma, de tal suerte que, si se proponía el hombre ir esta noche al cuarto de la señorita Stangerson, no sospechara siquiera que contábamos con su venida. Había que impedir que penetrara en el cuarto, aun cuando fuera menester matarlo, pero al mismo tiempo había que dejarlo adelantarse lo suficiente para que, muerto o vivo, pudiéramos ver cumplidamente su cara, porque era menester librar a Matilde de aquel asesinato latente. Sí, amigo mío, declaró Pepe, después de haber dejado su pipa sobre la mesa y vaciado su tazón de sidra. Es preciso que vea yo, de manera clarísima, su cara, aunque solo sea para convencerme de que entra en el círculo trazado por mí con el lado más sano y más robusto de mi razón. En aquel momento reapareció la posadera, trayendo la tradicional tortilla con jamón, y Pepe bromeó un poco con la mujer del tío Mateo, la cual se mostró muy amable. «Está mucho más alegre», me dijo, «cuando está en cama su marido clavado por su reuma que cuando está ágil y bueno». Mas yo no atendía a las bromas de Pepe ni a las sonrisas de la posadera. Pensaba en las últimas palabras de mi amigo y en el paso dado por Roberto Darzac. Terminada la tortilla, ya solos de nuevo, Pepe reanudó sus confidencias. Cuando le envié a usted mi telegrama esta mañana, solo conocía el «quizá vendrá el asesino la noche próxima», dicho por el señor Darzac. Ahora puedo decirle a usted que vendrá con toda seguridad. Le espero. ¿Qué es lo que motiva esa certeza? ¿Acaso la casualidad? Cállese, cállese, me interrumpió sonriéndose Pepe. Cállese, que va usted a decir una tontería. La seguridad de que vendrá el asesino la tengo desde esta mañana a las 10:30. Es decir, antes de su llegada de usted. Y por consiguiente, antes de que viéramos a Rance en la ventana del patio de honor. ¿De veras? Pero, ¿por qué esa seguridad desde las 10:30? Porque a las 10:30 he tenido la prueba de que Matilde hacía tantos esfuerzos para permitir al asesino entrar en su cuarto esta noche, como precauciones había tomado, por mediación mía, el señor Darzac para que no entrara. «¿Es posible?», exclamé yo atónito.
y añadí más bajo: ¿No me ha dicho usted que la señorita Stangerson adoraba al señor Darzac? Se lo he dicho a usted porque es la verdad. Entonces, ¿no le parece a usted extraño? Todo es extraño en este asunto, amigo mío, pero crea usted que lo extraño que usted conoce no es nada al lado de lo extraño que le espera. En ese caso, habría que admitir que la señorita Stangerson y su asesino tienen entre ellos relaciones cuando menos epistolares. Admítalo, amigo mío, admítalo. Ya conoce usted por mí la historia de la carta que había sobre la mesa de Matilde, carta dejada por el asesino la noche de la galería inexplicable, carta desaparecida en el bolsillo de Matilde. ¿Quién podría imaginar que en esa carta no mandaba el asesino a la señorita Stangerson que le diese una próxima cita efectiva y, en fin, que no ha hecho saber a Matilde tan pronto como se cercioró de que se ausentaría el señor Darzac que dicha cita habría de ser para esta noche? Y mi amigo se sonrió de tal manera que me preguntaba yo si algunas veces no se burlaba de mí. La puerta de la posada se abrió. Pepe se levantó tan repentinamente que pudiera haberse creído que acababa de recibir en su asiento una descarga eléctrica. «¡Mr. Arthur Rance!», exclamó. Mr. Arthur Rance estaba delante de nosotros y flemáticamente saludaba. Fin del capítulo 19. Sección número 24 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 20. Un movimiento de la señorita Stangerson. ¿Me reconoce usted, caballero?, preguntó Ruede la Bola al gentleman. Perfectamente, contestó Rance. Enseguida he reconocido en usted al chicuelo que bebió champagne conmigo en el Elíseo. Cara congestionada de Pepe al oírse llamar chicuelo. Y he bajado de mi cuarto para venir a estrechar su mano. Es usted un alegre chicuelo. El norteamericano tiende la mano. Pepe desarruga su ceño, estrecha riéndose aquella mano, me presenta a Mr. Arthur William Rance y le invita a almorzar con nosotros. No, gracias. Almuerzo con el señor Stangerson. Rance habla perfectamente el francés, casi sin acento extranjero. Creía yo, señor mío, no volver a tener el gusto de verle a usted. ¿No se proponía usted salir de Francia al día siguiente o a los 2 días de la recepción del Elíseo? Pepe y yo, en apariencia indiferente a aquella conversación fortuita, estamos atentos a cada palabra que dice el norteamericano. La cara afeitada y amoratada del hombre, sus párpados carnosos, ciertos gestos nerviosos, todo demuestra, todo prueba que es un alcohólico. ¿Cómo ese triste individuo puede ser el comensal del señor Stangerson? ¿Cómo puede tener intimidad con el ilustre profesor? Días después supe yo por Larsan, a quien, como a nosotros, había sorprendido e intrigado la presencia de Rance en el castillo, que sólo desde hacía unos 15 años bebía el norteamericano, es decir, desde que el profesor y su hija salieron de Filadelfia. En tiempo en que los Stangerson residían en Norteamérica, habían conocido y frecuentado mucho a Arthur Rance, que,
siendo uno de los frenólogos más distinguidos del Nuevo Mundo, había logrado, merced a nuevos e ingeniosos experimentos, hacer dar un paso inmenso a la ciencia de Gall y de Lavater. En fin, hay que añadir a favor de Rance, y para explicar la intimidad con que era recibido en el castillo, que cierto día dicho sabio prestó señalado favor a Matilde, deteniendo con peligro de su vida los caballos desbocados de su coche. Hasta es probable que, a consecuencia de tal acontecimiento, cierta amistad uniera momentáneamente a Rance con la hija del profesor, mas nada en todo esto hacía suponer la más mínima historia de amor. ¿De dónde tenía tales informes Larsan? No me lo dijo, pero parecía casi cierto de lo que decía. De haber conocido estos detalles cuando vino Rance a la posada para saludar a Pepe, es probable que nos intrigara menos su presencia en el castillo, pero, en todo caso, habría aumentado el interés que sentíamos por aquel nuevo personaje. El norteamericano debía tener unos 45 años. Cuando supe del atentado, contestó con gran naturalidad a la pregunta de Pepe, retrasé mi regreso a Norteamérica. Quería asegurarme antes de ponerme en camino de que la señorita Stangerson no estaba mortalmente herida, y no me marcharé hasta verla del todo repuesta. Desde aquel momento dirigió Rance la conversación, evitando contestar a ciertas preguntas de Ruede la Bola, dándonos, sin que se las pidiéramos, sus apreciaciones sobre el drama, apreciaciones que no me parecieron muy distintas de las de Larsan, es decir, que también Rance creía que Darzac tenía cierta intervención en el asunto. No lo nombró, pero no era menester ser muy lince para comprender lo que había en el fondo de su argumentación. Nos dijo que conocía los esfuerzos del joven Ruede la Bola para llegar a desenredar la enmarañada madeja del drama del Cuarto Amarillo, y que el señor Stangerson le había puesto al corriente de los acontecimientos que se habían desarrollado en la Galería Inexplicable. Adivinábase, al escuchar a Rance, que todo se le explicaba por Roberto. Varias veces manifestó su pesar de que el señor Darzac estuviese precisamente fuera del castillo en momentos en que tan misteriosos dramas ocurrían en él, y comprendimos lo que esto quería decir. Finalmente emitió la opinión de que el señor Darzac había estado muy bien inspirado, muy hábil, al instalar él mismo en el Glandier al señor Ruede la Bola, quien no dejaría, tarde o temprano, de descubrir al asesino. Pronunció esta última frase con visible ironía. Se levantó, nos saludó y salió. Pepe, por los cristales de la ventana, lo miró alejarse y dijo: vaya un tipo. Le pregunté: ¿cree usted que pasará la noche en el castillo? Me dejó estupefacto el joven al contestarme que esto le era del todo indiferente. No diré en qué pasamos la tarde. Bástele saber al lector que fuimos a pasearnos por el bosque, que Pepe me llevó a la gruta de Santa Genoveva, y que, durante todo aquel tiempo, mi amigo me habló de todo menos de lo que le preocupaba. Así llegó la noche. Estaba yo extrañadísimo de ver que no tomaba Pepe ninguna de las disposiciones que yo esperaba, y así se lo dije cuando, ya cerrada la noche, nos hallamos en nuestro cuarto. Me contestó que todas sus disposiciones estaban ya tomadas, y que esta vez no podía escapársele el asesino. A las dudas que yo emití,
recordándole la desaparición del hombre en la galería y dejando además entender que el mismo hecho podía renovarse, replicó que tal esperaba él y que no deseaba otra cosa aquella noche. No insistí, pues sabía por experiencia cuán vano e inoportuno hubiera sido el insistir. Me confió que, desde las primeras horas del día, él y los porteros habían establecido una vigilancia tal que nadie podía acercarse al castillo sin que le avisaran a él, y que, caso de que nadie viniese de fuera, tranquilo estaba respecto de los de dentro. El reloj de Pepe marcaba las 6:30 en aquel momento. Se levantó, me hizo seña de que le siguiese y, sin tomar precaución alguna, sin tratar siquiera de atenuar el ruido de sus pasos, sin recomendarme que guardara silencio, me condujo a través de la galería. Llegamos a la galería recta y la seguimos hasta la meseta de la escalera, la cual atravesamos. Entonces seguimos por la galería al ala izquierda, pasando por delante de las habitaciones del profesor Stangerson. En el extremo de esa galería, antes de llegar al castillejo, había una pieza ocupada en aquel momento por el señor Rance. Esto lo sabíamos por haber visto a mediodía al norteamericano en la ventana de aquel cuarto que daba al patio de honor. La puerta de dicho cuarto abríase en el fondo de la galería, puesto que el cuarto cerraba y terminaba la galería por aquel lado. En suma, la puerta de aquel cuarto estaba enfrente mismo de la ventana del este, que se hallaba en el extremo de la otra galería recta, a la derecha, allí donde precisamente había Pepe colocado al tío Santiago. Cuando volvía uno la espalda a esa puerta, es decir, cuando salía uno de aquel cuarto, veíase toda la galería en hilera, a la izquierda, meseta o descanso, y a la derecha. Lo único que, naturalmente, no se veía era la galería vuelta, formando recodo del ala derecha. Esa galería vuelta, dijo Pepe, me la reservo yo. Usted, cuando yo se lo pida, vendrá a instalarse aquí. Y me hizo entrar en un gabinetito obscuro triangular, tomado de la galería y situado al sesgo a la izquierda de la puerta del cuarto de Rance. Desde aquel rincón podía yo ver lo que ocurría en la galería tan fácilmente como si hubiese estado delante de la puerta de Rance, y también podía vigilar la puerta misma del norteamericano. La puerta de aquel gabinetito, que había de ser mi puesto de observación, tenía cristales esmerilados. Había claridad en la galería, en donde todas las lámparas estaban encendidas, y el gabinete estaba obscuro. Excelente puesto para un espía. Pues, ¿qué hacía yo allí sino oficio de espía, de policía inferior? Confieso que aquello me repugnaba. A más de mis instintos naturales, ¿no se oponía la dignidad de mi profesión a semejante tarea? Si me viera mi decano, si supieran esto en el Palacio de Justicia, ¿qué diría el Consejo de la Orden? A Pepe ni por asomo se le ocurría que pudiese yo rehusarle el servicio que me pedía, y, en efecto, no rehusé. Primero, por temor a que me creyera un cobarde. Luego, porque reflexioné que me era lícito buscar la verdad en todo y por todas partes como aficionado. Y, por fin, porque ya era demasiado tarde para desligarme de aquel compromiso. ¿Por qué no haber tenido antes semejantes escrúpulos? Porque mi curiosidad podía más que todas las objeciones. Además, podía yo decir
que iba a contribuir a salvar la vida a una mujer, y no hay reglamentos profesionales que puedan prohibir tan generoso intento. Volvimos por la galería y al llegar frente al cuarto del señor Stangerson se abrió la puerta del salón, empujada por el maestresala que cuidaba del servicio de la comida. Desde hacía 3 días el profesor comía con su hija en el salón del primer piso, y como la puerta había quedado entreabierta, vimos perfectamente un movimiento extraño de la señorita Stangerson, quien, aprovechando la ausencia del criado y el haberse bajado su padre para recoger un objeto que acababa ella de hacer caer, vertía apresuradamente en el vaso del profesor el contenido de un frasco. Fin de la sección 20. Sección número 25 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 21. En acecho. Tal movimiento, que me trastornó, pareció no alterar mucho a Ruede la Bola. Ya en nuestro cuarto, sin siquiera hablarme de la escena que acabábamos de sorprender, me dio sus últimas instrucciones para aquella noche. Primero comeríamos. Después de comer, tenía yo que meterme en el gabinete obscuro y allí esperar cuanto tiempo fuera menester para ver algo. Si ve usted antes que yo, me explicó mi amigo, avíseme. Antes que yo verá usted si llega el hombre a la galería recta por otro camino que la galería vuelta, puesto que usted descubre toda la galería recta y que yo solo puedo ver la galería vuelta. Para avisarme, le bastará desatar la abrazadera de la cortina de la ventana de la galería recta que se halla más cerca del gabinete obscuro. La cortina caerá por sí misma, velando la ventana y formando inmediatamente un cuadro de sombra allí donde había un cuadro de luz, puesto que está alumbrada la galería. Para hacer tal, le bastará alargar la mano fuera del gabinete obscuro. Yo, en la galería vuelta, que forma ángulo recto con la galería recta, veo por las ventanas de la galería vuelta todos los cuadros de luz que forman las ventanas de la galería recta. Cuando se vuelva obscuro el cuadro luminoso que nos ocupa, sabré lo que eso significa. ¿Y entonces? Entonces me verá usted aparecer en el ángulo de la galería vuelta. ¿Y qué haré yo? Echará usted a andar hacia mí, detrás del hombre, pero ya estaré yo sobre el hombre y habré visto si su cara entra en mi círculo. ¿El trazado por el buen lado de la razón?, dije yo, esbozando una sonrisa. ¿Por qué se sonríe usted? Esa sonrisa huelga. En fin, aproveche para regocijarse los pocos momentos que le quedan, pues le juro que, dentro de un rato, no tendrá usted motivos de broma. ¿Y si se escapa el hombre? Mejor que mejor, contestó flemáticamente Pepe. No tengo empeño en cogerle. Podrá escaparse bajando a escape la escalera y por el vestíbulo de la planta baja, y así lo hará antes de que haya usted podido llegar a la meseta de la escalera, puesto que estará usted en el fondo de la galería. Yo le dejaré marcharse después de haber visto su cara. Es cuanto necesito, ver su cara. Luego, bien sabré yo arreglármelas para que quede muerto para Matilde, aun cuando salga vivo de la refriega. Si lo cojo vivo,
¿Acaso no me lo perdonen nunca Matilde y Darzac? Y deseo conservar el aprecio de ambos. Son bellas personas. Cuando veo a Matilde echar un narcótico en el vaso de su padre, para que a su padre esta noche no le despierte la conversación que ha de tener ella con su asesino, comprenda usted que su agradecimiento hacia mí tendría límites si le llevara yo a su padre maniatado, pero con la boca abierta, al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. Quizá sea una gran dicha el que, la noche de la galería inexplicable, se haya desvanecido el hombre como por encanto. Comprendí yo esto aquella noche, al ver la cara radiante que de repente puso Matilde al saber que se había escapado, y comprendí que, para salvar a la desdichada, importaba menos coger al hombre que volverlo mudo, de cualquier modo que fuese. Pero matar a un hombre no es cosa de poca monta, y además que no es ese mi cometido, a menos que me dé motivo para ello. Por otro lado, volverlo mudo sin que la dama me haga confidencias, tarea es esa que consiste en adivinarlo todo con nada. Por fortuna, amigo mío, he adivinado, o, mejor dicho, no, he razonado, y al hombre de esta noche solo le pido que me aporte la figura sensible que ha de entrar en el círculo. Exactamente. Y no ha de sorprenderme su semblante. Pero creía yo que ya había usted visto su semblante la noche en que saltó usted al cuarto. Mal. La bujía estaba en el suelo. Y, además, toda aquella barba. ¿No la tendrá esta noche? Creo poder afirmar que sí la tendrá, pero hay buena luz en la galería, y además ya sé ahora, o mejor dicho, sabe mi cerebro, y entonces mis ojos verán. Si no se trata más que de verlo y de dejar que se escape, ¿por qué estar armados? Porque, amigo mío, si el hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable sabe que sé, es capaz de todo. En ese caso, tendremos que defendernos. ¿Y está usted seguro de que vendrá esta noche? Tan seguro como de que está usted ahí. Esta mañana, a las 10:30, la señorita Stangerson se las ha compuesto lo más hábilmente del mundo para quedar sin enfermeras esta noche. Les ha dado libertad por 24 horas bajo pretextos plausibles, añadiendo que le bastaba con la compañía de su padre. Y el buen hombre ha aceptado gustoso el pasar la noche en el cuarto tocador de su hija. La coincidencia de la ausencia del señor Darzac, después de lo que él me ha dicho, y de las precauciones excepcionales de Matilde para rodearse de soledad, no permite duda alguna. La venida del asesino, tan temida por Darzac, Matilde la está preparando. Esto es espantoso, sí. ¿Y lo que le hemos visto hacer es para dormir a su padre? Sí. En suma, para el asunto de esta noche no somos más que 2. 4. El portero y su mujer velan por lo que pueda ocurrir. Creo inútil su vigilancia antes, mas podrá serme útil el portero después, si hay homicidio. Así pues, usted cree que habrá homicidio. Le habrá si él quiere. ¿Por qué no haber avisado al tío Santiago? ¿Ya no lo emplea usted hoy? No, me contestó Pepe con tono brusco. Guardé silencio un rato. Luego, deseoso de conocer el fondo del pensamiento de mi amigo, le pregunté a quemarropa: ¿por qué no avisar a Rance? Podría sernos de gran ayuda. Por lo visto, me contestó Pepe malhumorado,
Quiere usted que todo el mundo se entere de los secretos de la señorita Stangerson. Vamos a comer. Ya es hora. Esta noche comemos en el cuarto de Federico Larsan, a menos que esté siguiendo la pista a Darzac. Parece estar cosido a él, pero si no está ahí ahora, seguro estoy de que estará luego. A ese sí que le voy yo a dar una lección. En aquel momento oímos ruido en el cuarto vecino. Debe ser él, dijo Pepe. Se me olvidaba, dije, preguntarle, cuando estemos con el policía. Ni una alusión siquiera a la expedición de esta noche, ¿verdad? Desde luego, obramos solos, por cuenta nuestra. Y toda la gloria será para nosotros. Pepe, con su risita zumbona, añadió: Tú lo has dicho, Gordinflón. Encontramos a Larsan en su cuarto, y allí comimos con él. Nos dijo que acababa de llegar y nos invitó a que nos sentáramos a la mesa. La comida transcurrió en medio de general buen humor, el cual lo achaqué yo a la casi certeza que tenían Ruede la Bola y Larsan, cada cual por su lado, de estar por fin en posesión de la verdad. Pepe dijo al policía que había yo venido a verle espontáneamente y que aprovechaba mi buena voluntad para ayudarle yo en un largo escrito que aquella misma noche tenía que enviar a Le Époque. Añadió que tomaría yo el tren de las 11, portador de su trabajo, el cual era una especie de folletín en el que iban referidos los principales episodios de los misterios del Glandier. Acogió Larsan esta explicación como un hombre a quien no se la pegan, pero que, por cortesía, se guarda de emitir la más mínima reflexión sobre cosas que no le importan. Con 1000 precauciones en el lenguaje y hasta en las entonaciones, Larsan y Ruede la Bola hablaron bastante tiempo de la presencia de Rance en el castillo, de su pasado en Norteamérica, que hubieran ellos deseado conocer mejor, cuando menos respecto de las relaciones de Rance con los Stangerson. En cierto momento, Larsan, que me pareció repentinamente indispuesto, dijo con esfuerzo: Creo, señor Ruede la Bola, que poco nos queda que hacer aquí, y es mi parecer que pocas serán las noches que pasemos en estas habitaciones. Lo mismo digo, señor Larsan. ¿Significa eso que cree usted terminado el asunto? Creo, en efecto, que ha terminado, y que nada nuevo puede revelarnos, replicó Pepe. ¿Tiene usted un culpable?, preguntó Larsan. ¿Y usted? Sí. También yo, dijo Pepe. ¿Será acaso el mismo? No lo creo. Si no ha cambiado usted de idea, dijo el joven reportero, y añadió con fuerza: el señor Darzac es un hombre honrado. ¿Está usted seguro de ello?, preguntó Larsan. Pues yo seguro estoy de lo contrario. De modo que... la batalla. Sí, la batalla. Y le venceré a usted, señor Larsan. La juventud es atrevida, terminó diciendo el ilustre policía, riéndose y estrechándome la mano. Pepe contestó como un eco: atrevida. Pero súbitamente Larsan, que se había levantado para darnos las buenas noches, se llevó las 2 manos al pecho y se tambaleó. Tuvo que apoyarse en Pepe para no caerse. Se había puesto muy pálido. Hola, ¿qué tengo aquí?, dijo. ¿Estaré envenenado? Y nos miraba con ojos alocados. En vano le interrogábamos. Ya no nos contestaba.
se había dejado caer en una butaca y ya no pudimos sacarle una palabra. Estábamos inquietísimos, tanto por él como por nosotros, por haber comido también nosotros de los mismos platos. Acudimos solícitos a Larsan. Ahora ya no parecía sufrir, pero su cabeza se caía sobre su hombro y sus párpados, que no se abrían, nos ocultaban su mirada. Pepe le tocó el corazón. Hecho esto, mi amigo, que tan preocupado estaba un momento antes, recobró su calma habitual y me dijo: «Duerme», y me llevó a su cuarto, después de haber cerrado la puerta del cuarto de Larsan. «¿El narcótico?», pregunté. «¿Se habrá propuesto la señorita Stangerson dormir a todo el mundo esta noche?» «Quizá», me contestó Ruede la Bola pensando en otra cosa. «Pero nosotros, exclamé. «¿Quién me dice que no hemos tragado semejante narcótico?» «¿Se siente usted indispuesto?», me preguntó Pepe con sangre fría. «No». «¿Tiene usted gana de dormir?» «Tampoco». «Pues, entonces, amigo mío, fume usted este excelente puro». Y me dio un habano superior que el señor Darzac le había ofrecido. Él encendió su pipa, su eterna pipa. Así quedamos en aquel cuarto hasta las 10, sin pronunciar una palabra. Hundido en una butaca, Pepe fumaba sin parar, con la frente arrugada y perdida la mirada en el espacio. A las 10 se descalzó, me hizo una seña y comprendí que también yo tenía que descalzarme. Ya con solo calcetines, Pepe me dijo en voz apenas perceptible: «Revólver». Saqué mi revólver del bolsillo de la americana. «Ármelo», me dijo. Lo armé. Entonces se dirigió hacia la puerta de su cuarto y la abrió con precauciones infinitas. La puerta no rechinó. Llegamos a la galería vuelta. Pepe me hizo una nueva seña. Comprendí que tenía yo que ir a mi puesto. Ya me alejaba yo de mi amigo cuando lo vi venir hacia mí y me abrazó. Después vi que con idénticas precauciones volvía a su cuarto. Extrañado por aquel abrazo y algo inquieto, llegué a la galería recta y la seguí sin que nada me estorbara. Atravesé la meseta y seguí mi camino por la galería a la izquierda hasta el gabinete obscuro. Antes de entrar en él, miré de cerca la abrazadera de la cortina de la ventana. No tenía yo, en efecto, más que tocarla con el dedo para que, pesada como era, cayese de un solo golpe, ocultándole a Pepe el cuadro de luz, seña convenida. El ruido de un paso me detuvo ante la puerta de Rance. No estaba aún acostado, pero ¿cómo era que estaba todavía en el castillo, no habiendo comido con el señor Stangerson y con su hija? Por lo menos yo no lo había visto a la mesa en el momento en que sorprendimos el movimiento de Matilde. Me metí en mi gabinete obscuro, en donde me encontré perfectamente y desde donde veía toda la línea de la galería, profusamente alumbrada. Nada de lo que allí ocurriera podría pasar inadvertido para mí. Pero, ¿qué iba a ocurrir? Quizás algo muy grave. Nuevo recuerdo inquietante del abrazo de Pepe. No se abraza así a los amigos, sino en ocasiones solemnes o cuando van a correr algún peligro. Por lo visto, corría yo un peligro. Mi puño apretó la culata del revólver y esperé. No soy un héroe, pero no soy un cobarde. Esperé próximamente 1 hora. Durante aquella hora no noté nada anormal. Fuera, la lluvia que caía con abundancia desde las 9 de la noche había cesado. Según mi amigo, lo probable era que no ocurriera nada hasta las 12
o la 1. No obstante, no serían más de las 11:30 cuando se abrió la puerta del cuarto de Rance. Parecía como que era empujada desde dentro con suma precaución. La puerta quedó abierta durante un momento que me pareció muy largo. Como la puerta estaba abierta en la galería, es decir, empujada fuera del cuarto, no pude ver lo que ocurría en el cuarto, ni detrás de la puerta. En aquel momento noté un ruido extraño que se repetía por tercera vez, ruido que venía del parque, y al que no había yo dado mayor importancia que la que suele darse al maullido de los que, por la noche, andan por los tejados. Pero esta tercera vez era tan puro y tan especial el maullido que recordé lo que había oído contar del clamor del animalito de Dios. Como, hasta la fecha, aquel maullido había servido de acompañamiento a todos los dramas ocurridos en el castillo, semejante reflexión me produjo un calofrío. Enseguida vi aparecer, del otro lado de la puerta y cerrándola, a un hombre. Al pronto no pude reconocerle, pues me volví a la espalda y estaba inclinado sobre un bulto bastante voluminoso. El hombre, después de haber cerrado la puerta y siempre cargado con su bulto, se volvió hacia el gabinete obscuro, y entonces vi quién era. El que a tal hora salía del cuarto de Rance era el guarda, era el hombre verde. Llevaba el traje que yo le había visto en la carretera, delante de la posada del Castillejo, el primer día que llegué al Glandier, y que llevaba aquella misma mañana cuando, al salir del castillo, le habíamos encontrado Pepe y yo. No había duda, le vi muy claramente. Su cara me pareció expresar cierta ansiedad. En esto se oyó por cuarta vez el maullido del animalito de Dios. El hombre puso el fardo en el suelo y se acercó a la segunda ventana, contando las ventanas desde el gabinete obscuro. No hice ningún movimiento por temor a delatar mi presencia. Ya que estuvo en dicha ventana, pegó su frente contra los cristales y miró hacia el parque. Allí estuvo un medio minuto. Había intermitencias de claridad, de cuando en cuando brillaba la luna, ocultada poco después por denso nubarrón. El hombre verde alzó 2 veces los brazos e hizo señas que yo no comprendía. Luego, alejándose de la ventana, cogió de nuevo el bulto y, siguiendo la galería, se dirigió hacia la meseta de la escalera. Pepe me había dicho: cuando vea usted algo, desate la abrazadera. Yo veía algo, pero ¿era el algo esperado por Ruede la Bola? Esto no era de mi incumbencia, y no tenía más que cumplir la orden dada. Desaté la abrazadera. Mi corazón parecía querer salírseme del pecho. El hombre llegó a la meseta, pero, con gran asombro mío, cuando esperaba yo verle continuar su camino por la galería a la derecha, le vi bajar la escalera que conducía al vestíbulo. ¿Qué hacer? Estúpidamente miraba yo la pesada cortina que había caído sobre la ventana. La señal había sido dada, y no veía yo venir a Pepe por el ángulo de la galería vuelta. Nadie asomaba. Estaba yo perplejo. Transcurrió media hora, que me pareció un siglo. ¿Qué hacer ahora, aun cuando viera yo otra cosa? No podía yo hacer 2 veces la seña convenida. Por otro lado, aventurarme en la galería en aquel momento podía trastornar todos los planes de Pepe. Después de todo, nada tenía yo que reprocharme. Y si ocurría algo que no esperaba mi amigo,
Solo a él tenía que achacarlo. Como ya no podía yo servirle de aviso alguno, arriesgué el todo por el todo. Salí del gabinete y en calcetines, despacio, midiendo mis pasos y escuchando en silencio, me fui a la galería vuelta. Nadie en la galería vuelta. Fui a la puerta del cuarto de Pepe. Escuché. Llamé muy despacito. Nada. Probé a abrir. La puerta se abrió. Pepe estaba tendido, cuán largo era, sobre el piso. Fin del capítulo 21. Sección número 26 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 22. El cadáver increíble. Con indecible ansiedad me incliné sobre el cuerpo del reportero y tuve la alegría de ver que dormía con el sueño pesado y enfermizo que le habíamos visto a Larsan. También él era víctima del narcótico echado en nuestros alimentos. ¿Por qué no haberme yo dormido también? Entonces reflexioné que sin duda habían echado el narcótico en el vino o en el agua que nos fueron servidos, con lo cual todo quedaba explicado, porque yo no bebo durante la comida. Dotado por la naturaleza de prematura gordura, sigo un régimen seco, como se dice. Sacudí con fuerza a Pepe, pero no conseguía hacerle abrir los ojos. Aquel sueño era, sin duda alguna, obra de la señorita Stangerson. Ciertamente habría pensado ésta que, más que la vela de su padre, era de temer la de este joven, que todo lo preveía, que todo lo sabía. Recordé que, al servirnos, el maestre Sala nos había recomendado un excelente chablis que, sin duda, había estado en la mesa del profesor y de su hija. Así transcurrió más de un cuarto de hora, pero era tal la necesidad de que estuviésemos despiertos que resolví acudir a los medios violentos. Vertí reciamente un jarro de agua sobre la cabeza de Pepe, quien abrió los ojos, por fin, pero ojos sin vida. Sin embargo, ya era aquello una primera victoria. Quise completarla. Le di 2 bofetadas. Lo alcé un poco y, oh dicha, sentí que se estiraba entre mis brazos y le oí murmurar: Siga, pero no haga tanto ruido. Seguir dándole bofetadas sin hacer ruido me pareció una empresa imposible. De nuevo le pellizqué y le di puñetazos, y pudo sostenerse sobre sus piernas. Estábamos salvados. Me han dormido, dijo. He pasado un malísimo rato antes de ser vencido por el sueño, pero ahora ya pasó. No me deje usted solo. Apenas hubo terminado esta frase cuando un grito terrible que retumbaba en el castillo desgarró nuestros oídos. Un verdadero grito de muerte. —¡Llegamos tarde!, dijo Pepe con verdadera desesperación, y quiso precipitarse hacia la puerta, pero estaba aturdido y rodó contra la pared. Ya estaba yo en la galería, revólver en mano, corriendo como un loco hacia el cuarto de Matilde. En el momento en que llegaba a la intersección de la galería vuelta y de la galería recta, vi a un individuo que se escapaba del cuarto de Matilde y que a poco llegó a la escalera. No fui dueño de mi acción. Tiré. El tiro retumbó en la galería, pero el hombre seguía bajando la escalera, corriendo, saltando. Corrí detrás de él gritando: «¡Detente! ¡Detente o te mato!».
Al precipitarme a mi vez en la escalera, vi frente a mí, llegando del fondo de la galería a la izquierda del castillo, a Rance gritando: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Llegamos casi al mismo tiempo al final de la escalera, Rance y yo. La ventana del vestíbulo estaba abierta. Vimos distintamente la forma del hombre que huía. Instintivamente descargamos nuestras armas en su dirección. Solo unos 10 metros le separaban de nosotros. Tropezó y creímos que se iba a caer. Ya saltábamos por la ventana, pero el hombre emprendió de nuevo su carrera con más agilidad. Yo solo tenía mis calcetines y el norteamericano estaba del todo descalzo. De no llegar a él nuestras balas, inútil esperar alcanzarlo nosotros. Disparamos nuestros últimos tiros. Seguía corriendo, pero huía hacia el extremo del ala derecha del castillo, hacia aquel sitio rodeado de fosos y de altas verjas, de donde le iba a ser imposible escaparse, hacia aquel rincón que no tenía más salida delante de nosotros que la puerta del cuartito habitado ahora por el guarda. El hombre, aunque inevitablemente herido por nuestras balas, nos llevaba ahora una delantera de unos 20 metros. De repente, y detrás de nosotros, por encima de nuestras cabezas, una ventana de la galería se abrió y oímos la voz de Pepe que gritaba desesperado: «¡Tire usted, Vernier, tire!». Y otro relámpago brilló en la noche ahora clara. La claridad de dicho relámpago nos permitió ver al portero, de pie con su escopeta en la puerta del castillejo. Había apuntado bien. La sombra cayó, mas, como ya había llegado al extremo del ala derecha del castillo, cayó del otro lado del ángulo del edificio. Es decir, que vimos que caía, pero no se tendió definitivamente en el suelo, sino del otro lado del muro que no podíamos ver. Vernier, Rance y yo llegamos allá 20 segundos después. A nuestros pies yacía la sombra, muerta. Despertado sin duda de su letargo por todo aquel ruido, Larsan acababa de abrir la ventana de su cuarto y gritaba como había gritado Rance: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nosotros seguíamos inclinados sobre la sombra, sobre la misteriosa sombra muerta del asesino. Pepe, ya del todo despierto, se reunió a nosotros en aquel momento y le grité: «¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto!». «Me alegro», dijo. «Traedlo al vestíbulo del castillo». Pero rectificó: «No, llevémoslo al cuarto del guarda». Pepe llamó a la puerta del guarda. Nadie contestó, cosa que a mí no me extrañó naturalmente. «Es evidente que no está ahí», dijo el reportero. «De lo contrario, ya habría salido. Pues llevemos el cuerpo al vestíbulo». Desde que llegamos junto a la sombra muerta, tan obscura se había puesto la noche por efecto de una gruesa nube que ocultaba la luna, que sólo podíamos tocar la sombra sin distinguir sus líneas. Y no obstante, nuestros ojos tenían prisa por saber. El tío Santiago, que acababa de llegar, nos ayudó a transportar el cadáver hasta el vestíbulo del castillo. Allí lo depositamos sobre la primera grada de la escalera. Había yo sentido sobre mis manos, durante el trayecto, la sangre caliente que manaba de las heridas. El tío Santiago se fue a las cocinas y volvió con un farol. Lo inclinó sobre la cara de la sombra muerta y reconocimos al guarda, a aquel a quien el posadero del castillejo llamaba el Hombre Verde, y a quien, una hora antes, había yo visto salir del cuarto de Rance con un bulto bastante pesado. Mas
lo que yo había visto, solo a Pepe podía decirlo, cosa que hice minutos después. No puedo pasar en silencio la inmensa estupefacción, no diré el cruel chasco, que demostraron Ruede la Bola y Larsan, quien se había juntado a nosotros en el vestíbulo. Tocaban el cadáver, miraban aquella cara muerta, aquel traje verde del guarda, y uno y otro repetían: «Imposible, es imposible». Es más, Pepe exclamó: «Es cosa de volverse idiota». El tío Santiago mostraba una pena estúpida, acompañada de lamentos ridículos. Afirmaba que había error, que no podía ser el guarda el asesino de su ama. Tuvimos que hacerlo callar. Ni por la muerte violenta de su hijo habría gemido más. Y expliqué yo aquella exageración de buenos sentimientos por el miedo que tenía de que creyéramos que se alegraba, pues todo el mundo sabía que el tío Santiago detestaba al guarda. Noté que, de todos nosotros que estábamos a medio vestir y con los pies descalzos o con solo calcetines, únicamente el tío Santiago estaba completamente vestido, pero Pepe no soltaba el cadáver. De rodillas sobre las losas del vestíbulo, alumbrado por el farol del tío Santiago, desnudaba el cuerpo del guarda, descubrió su pecho, estaba ensangrentado, y de repente, tomando de manos del tío Santiago el farol, acercó su luz a la herida. Entonces se levantó y dijo en tono extraordinario, en tono de ironía brutal: «Este hombre, a quienes ustedes creen haber matado a tiros, ha muerto de una cuchillada en el corazón». Creí, una vez más, que Pepe se había vuelto loco, y a mi vez examiné el cadáver. Entonces pude ver que, en efecto, ninguna herida de bala tenía el cuerpo del guarda, y que sola la región cardíaca había sido penetrada por una hoja aguda. Fin del capítulo 12. Sección número 27 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 23. La doble pista. Aún no había yo vuelto del estupor que me causaba semejante descubrimiento, cuando mi joven amigo me dio un golpecito en el hombro y me dijo: «Sígame usted». «¿A dónde?» «A mi cuarto». «¿Para?» «Reflexionar». Confieso que, por mi parte, me hallaba en la imposibilidad total no sólo de reflexionar, sino de pensar, y en aquella noche trágica, después de acontecimientos cuyo horror no era igualado sino por su incoherencia, me explicaba yo difícilmente cómo, entre el cadáver del guarda y la señorita Stangerson quizá en la agonía, podía Pepe tener la pretensión de reflexionar. Y esto es lo que hizo, no obstante, con la sangre fría de los grandes capitanes en medio de las batallas. Cerró la puerta de su cuarto, me indicó una butaca, se sentó tranquilamente frente a mí y, naturalmente, encendió su pipa. Yo le miraba reflexionar y me dormí. Cuando desperté ya era de día, eran las 8. Ya no estaba allí Pepe. Su butaca, frente a mí, estaba vacía. Me levanté y comencé a estirar mis miembros, cuando se abrió la puerta y entró mi amigo. Enseguida comprendí al ver su cara que, mientras yo dormía, no había él desperdiciado el tiempo. ¿La señorita Stangerson?
Pregunté enseguida. Su estado, aunque muy alarmante, no es desesperado. ¿Hace mucho que ha salido usted de este cuarto? Al amanecer. ¿Ha trabajado usted? Mucho. ¿Descubierto qué? Una doble huella de pasos, muy notable, y que hubiera podido embarazarme. ¿Y ya no le embaraza? No. ¿Le explica a usted algo? Sí. ¿Respecto del cadáver increíble del guarda? Sí. Ahora ese cadáver es del todo creíble. Esta mañana, mientras me paseaba alrededor del castillo, he descubierto 2 géneros de pasos distintos, cuyas huellas habían sido hechas esta noche al mismo tiempo, paralelamente. Digo al mismo tiempo, y en verdad no podía ser de otra manera, pues de haber venido detrás de la otra, una de dichas huellas, siguiendo el mismo camino, más de una vez habría usurpado terreno sobre la otra, cosa que nunca ocurría. Los pasos de uno no pisaban sobre los pasos de otro. No, eran pasos que parecían conversar entre sí. Esa doble huella abandonaba todas las demás huellas hacia la mitad del patio de honor, para salir de dicho patio y dirigirse hacia el robledal. Salía yo del patio, fijos los ojos en mi pista, cuando llegó a mí Larsan. Inmediatamente se interesó mucho por mi trabajo, pues aquella doble huella merecía realmente ser estudiada. Se notaba en ella la doble señal de los pasos del lance del cuarto amarillo, los pasos toscos y los pasos elegantes. Pero mientras en el lance del cuarto amarillo los pasos toscos solo a orilla del estanque se reunían con los pasos elegantes para desaparecer luego, de lo cual habíamos deducido Larsan y yo que aquellos 2 géneros de pasos pertenecían al mismo individuo, el cual no había hecho más que mudar de calzado, aquí pasos toscos y pasos elegantes viajaban juntos. Semejante comprobación trastornaba mis certezas anteriores. Larsan parecía pensar como yo, razón por la cual estudiábamos atentamente aquellas huellas, olfateando dichos pasos como perros en acecho. Saqué de mi cartera mis suelas de papel. La primera de ellas, que era la que había yo recortado sobre la huella del calzado del tío Santiago encontrado por Larsan, es decir, sobre la huella de los pasos toscos, encajó perfectamente sobre uno de los rastros, y la segunda suela, que era el dibujo de los pasos elegantes, encajó igualmente sobre la huella correspondiente, pero con una ligera diferencia en la punta. En suma, el nuevo dibujo del paso elegante no difería del rastro de la orilla del estanque, sino por la punta de la bota. No podíamos deducir que aquel rastro pertenecía al mismo individuo, pero tampoco podíamos afirmar que no le perteneciese. ¿Acaso no llevara el desconocido las mismas botas? Siguiendo aquella doble huella, tuvimos Larsan y yo que salir del robledal y nos hallamos en las orillas mismas del estanque, visitadas por nosotros cuando las primeras pesquisas. Pero esta vez ninguno de los rastros se detenía allí, y ambos, tomando por el senderito, llegaban hasta la carretera de Epinay. En este sitio nos encontramos con que el camino había sido recientemente alisado, y nada más pudimos ver. Volvimos al castillo sin decirnos una palabra. Nos separamos en el patio principal, pero, a consecuencia de haber seguido el mismo camino nuestro pensamiento, de nuevo nos encontramos ante la puerta del tío Santiago. El viejo estaba acostado, y enseguida vimos que su ropa, tirada sobre una silla, estaba mojada y sucia, y que sus zapatos,
idénticos a los que conocíamos, estaban cubiertos de lodo. Ahora bien, el hecho de ayudar a transportar el cadáver del guarda y de ir luego a las cocinas en busca de un farol no era motivo suficiente para que se mojara así aquella ropa, pues entonces no llovía, y para que de tal modo se enlodaran aquellos zapatos. Pero había llovido antes y había llovido después. En cuanto a la cara, tampoco estaba de buen ver. Denotaba extremado cansancio, y desde el primer momento nos miró el hombre con espanto. Le interrogamos. Primero nos contestó que se había acostado inmediatamente después de la llegada del médico, en cuya busca había ido el mayordomo, pero de tal manera le probamos que mentía, que acabó por confesarnos que, en efecto, había salido del castillo. Naturalmente, le pedimos explicaciones, y nos dijo que le había dado un repentino dolor de cabeza, y que había ido a tomar el aire, pero que no había pasado del robledal. Entonces le describimos todo el camino andado por él, lo mismo que si hubiésemos seguido sus pasos. El anciano se incorporó y se puso a temblar. No estaba usted solo, exclamó Larsan. Entonces dijo el tío Santiago: de modo que lo han visto ustedes. ¿A quién?, pregunté. Pues al fantasma negro. Y nos contó el tío Santiago que desde hacía algunas noches veía al fantasma negro. Aparecía en el parque a eso de medianoche y se deslizaba por entre los árboles con increíble flexibilidad. Parece atravesar el tronco de los árboles. 2 veces el viejo, al ver desde su ventana a la claridad de la luna aquella aparición, se había levantado y resueltamente había ido a darle caza. La antevíspera a punto estuvo de cogerla, pero se desvaneció en un ángulo del castillejo. Finalmente, aquella misma noche, habiendo en efecto salido del castillo, trastornado por la idea del nuevo crimen que acababa de cometerse, había visto de repente salir del patio principal mismo al fantasma negro. Primero le siguió de lejos, luego más de cerca, y así llegó al robledal, al estanque y a orillas del camino de Epinay, en donde desapareció el fantasma. ¿No ha visto usted su cara?, preguntó Larsan. No, solo he visto velos negros. Y después de lo ocurrido en la galería, ¿cómo no se lanzó sobre ese fantasma? No podía, estaba aterrorizado. Apenas si podía seguirlo. No lo ha seguido usted, tío Santiago, dije yo con voz amenazadora. Usted ha ido con el fantasma, cogidos los dos del brazo hasta el camino de Epinay. ¡No!, gritó. Se puso a llover y volví al castillo. Ignoro qué ha sido del fantasma negro. Pero no me miraba cara a cara. Le dejamos. Ya que estuvimos fuera, miré yo a Larsan bien de frente para sorprender el fondo de su pensamiento. Y, en tono singular, le pregunté si creía que era cómplice el viejo. Larsan alzó los brazos al cielo y contestó: ¿Quién sabe nada en semejante lío? Hace 24 horas hubiera yo jurado que no había cómplices. Y me dejó anunciándome que se marchaba enseguida a Epinay. Ya que Pepe hubo terminado su relato, le pregunté: ¿qué deducir de todo esto? Yo no veo nada, no sé qué pensar. ¿Y usted sabe algo? Todo, exclamó Pepe, todo. Y nunca le vi cara más radiante. Se había levantado
y me estrechaba con fuerza la mano. Le pedí que me diera explicaciones. Vamos, me contestó bruscamente, a pedir noticias de Matilde. Fin del capítulo 23.